Bueno, no sé si me escuchan. Muy buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, hoy me toca dar la clase de una manera un tanto particular, así que les pido disculpas. Aún así, el contenido, bien, no se preocupen que no tiene que ver con un viaje, sino que tiene que ver con la materia. Así que, nada, estamos trabajando en el campus, sí, que tiene que ver con la continuidad de la materia que venimos haciendo. Antes pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? De lo que vimos la clase pasada, o que tal vez aquel que no lo vio la clase pasada o presenció o vio el video, por lo menos de la clase anterior, si tiene alguna duda o algo que haya quedado en este momento, que le hayan traído, perdón, para este momento. No, profe, por ahora ninguna duda. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito lo que tenemos para hoy. Si bien se los dejé ahí en el campus, como para que sepan, lo cierto es que nos queda, se puede decir, como los últimos temitas, ¿sí? Venimos de hablar sobre los atributos, sobre la persona, sobre los sujetos de derecho comercial, bien, entre los cuales encontramos que hay personas humanas, que hay personas jurídicas, y estas personas humanas y personas jurídicas, bien, tienen atributos, estos atributos entre los cuales mencionamos, bueno, la capacidad, ¿sí? Que es uno de los atributos que se toca, sí, momento de participar en la actividad y el momento de participar de un contrato. Entonces, lo cierto es que en la medida que nosotros vayamos, ¿sí? Trabajando sobre esta cuestión, bien, nos encontramos con que en realidad lo que se puede analizar en un momento o en una etapa posterior es si la persona es capaz o no. Si la persona es capaz o no. Pero no es eso lo que de alguna manera puede presumirse, la incapacidad, sino lo que presumimos es la capacidad. Como otros principios que nosotros hemos hablado, ¿no? Que presumimos como la buena fe, presumimos que las cosas son justas, presumimos que las personas no están actuando de mala fe, ¿bien? Entonces, todo eso son presunciones que tiene el derecho, pero que después yo puedo demostrar, ¿sí? Que no es así. ¿Sí? Por eso cuando ustedes van a una escribanía, por ejemplo, y van a hacer una escritura, el escribano, por ejemplo, les pregunta, bueno, si, cuál es su edad, cuál es su DNI, cuál es su domicilio, y ustedes le dicen, pero no lo ve que está ahí escrito, y no, en realidad lo que está haciendo es verificando si ustedes son capaces y si entienden y conocen la naturaleza del acto que están participando y si efectivamente hay, de alguna manera, algo que pueda llegar a obstar, que pueda llegar a cambiar las condiciones en las cuales ustedes vienen trabajando. ¿Está bien? O bien, perdón, vienen participando y demás. Porque obviamente si ello se puede demostrar, por ejemplo, a través de, si ustedes no conocen la naturaleza del acto que están participando o el contrato que están firmando, y de alguna manera esto se ve en preguntas muy claras, bueno, podría estar demostrando que la capacidad, al estar restringida, el consentimiento también podría estarlo, ¿no? Porque justamente nosotros cuando prestamos consentimiento en un contrato, lo que está quedando demostrado, lo que está quedando claro, es que sabemos y entendemos qué es lo que está pasando. Y en este caso, si mi voluntad está viciada porque el consentimiento, ¿sí? No lo puede dar una persona que no es capaz, ¿bien? Entonces efectivamente estamos ante un contrato, ante un acto, ¿bien? Que está viciado y que probablemente esa nulidad, ¿bien? Es insalvable, al menos por este momento. Después cuando la persona recupere su capacidad o por ejemplo, sea mayor de edad, bueno, efectivamente ese contrato podría ser válido. Pero por ahora, al menos en esta situación, no lo va a ser. Entonces, es importante entender que la capacidad ¿sí? La capacidad de derecho es la que tenemos, ¿no? De momento que personas y de antes, que es la que en realidad la que tenemos al momento de ejercer nuestros derechos. ¿Sí? Por eso le decían capacidad de hecho antes. Entonces, hoy se llama capacidad de derecho y capacidad de ejercicio a partir de la reforma del Código Civil del 2015, cuando entra en vigencia a partir del 1 de agosto del 2016, y que efectivamente lo que nos muestra también es que quedó la capacidad de derecho, esa capacidad que no perdemos en ninguna condición, pero lo que sí puede estar siendo modificado o lo que sí se puede ver alterado es el ejercicio del derecho. Entonces, en ese caso, ahí sí, vamos a analizar
si la persona puede o no puede ejercerla. Bien, yo tengo derecho a contratar, me lo dice la Constitución, me dice, puede ejercer una industria lícita, perfecto, pero puede que no pueda ejercerlo. ¿Por qué? Porque todavía no nací, ¿sí? Porque estoy en el seno materno, porque no tengo la edad para eso, porque estoy detenido, porque tengo alguna limitación, por ejemplo, para ejercer el comercio. Entonces, en todos esos casos, ¿sí? Puede ser que esté limitado el ejercicio y que, por ejemplo, se realice por interpósita persona, o sea, a través de un representante legal, que pueden ser mis padres, bien, que puede ser un tutor legal, pero bueno, después hay un montón de situaciones complejas que podríamos verlas tal vez como ejemplos, pero más o menos creo que el concepto está claro que es este, ¿no? Y que de alguna manera, como decíamos recién, va a haber capacidades, perdón, va a haber limitaciones en la capacidad que van a ser, obviamente, impuestas por la normativa, porque si no, como dijimos, se presume que todos somos capaces, bien, y en cambio, hay veces que lo que nos encontramos son con, eh, con limitaciones muy puntuales, bien, pero bueno, un poco exceden a lo que tal vez tiene que ver con nuestra materia. Eh, Más allá de este atributo, también hay otros atributos, como decíamos antes, que comparten las personas humanas con las personas jurídicas, que tienen que ver con, por ejemplo, el domicilio, ¿bien? Con el nombre, o sea una empresa, ¿sí? Sea una sociedad, o sea una persona, tiene nombre, tiene un domicilio, debe fijar un domicilio, tendrá una denominación social, ¿bien? Tendrá también un patrimonio, ¿sí? Aunque sea poquito, aunque sea la ropa que tenemos puesta, es nuestro patrimonio, ¿bien? Ese conjunto de activos, ¿bien? Que nosotros tenemos, que podemos decidir hasta comercializarlo o tenerlo y demás, pero digo, no vamos a poder nunca perder todo el patrimonio, ¿bien? Porque con lo puesto ya es un patrimonio. Eh, y también lo que vamos a tener nosotros, aún no así las sociedades, es el estado civil. Y que algunos serán solteros, otros serán casados. Bien, pero lo importante es que es un atributo, en ese caso, que distingue a las personas humanas de las personas jurídicas. Eh, Haciendo un poquito el saltito, les cuento un poquito lo que tenía para contarles hoy, que es sobre el derecho comercial y cómo evolucionó o cómo cambió, no solamente con el paso del tiempo, sino también cómo cambió en cuanto a lo que tiene que ver con la última reforma. La última reforma, que decimos última como si fue ayer, pero en realidad fue ya casi 11 años, que es con el Código Civil y Comercial, también hubo una alteración ahí. ¿Sí? Hubo una que uno podría considerar una evolución. ¿Por qué? Porque si bien el Código Civil y Comercial se unificó, o sea, el derecho privado se unificó en un mismo cuerpo legal, lo que pasó también fue que el Código Comercial, o la parte, perdón, comercial, incorporó nuevas figuras, o incorporó figuras que son más actuales, ¿no? Por eso la normativa que a veces se modifica, bien, es una normativa que aprovecha para incorporar también nuevos conflictos, nuevos problemas, pero también nuevas materias, ¿sí? Nuevas normativas, eh, nuevas conversaciones que se tienen sobre otras materias del derecho. Así que bienvenido sea también la modificación normativa, no siempre hay que quedarse en un lugar tan estoico de decir, no, bueno, no tan woke de decir todo lo nuevo es malo, ¿no? Sino que a veces hay cosas buenas que nos traen, se podría decir, un sinfín de nuevas discusiones, de nuevas conversaciones, pero bueno, no toda reforma necesariamente es buena, ¿sí? Que obviamente hay que tener en cuenta, bueno, las cosas que van cambiando. Pero bueno, ¿por qué necesitamos, sí? Tal vez volvemos un poquito para atrás, ¿no? Pero no volver para atrás en la materia, sino volver para atrás en el tiempo. ¿Por qué necesitamos o por qué necesitábamos el derecho comercial? ¿Por qué el derecho comercial era necesario y por qué no se podía seguir rigiendo, ¿sí? Como muchas cosas en algún momento, ¿sí? Por el derecho civil, ¿no? Como pasaba en Roma, por ejemplo. Porque nosotros encontramos una compraventa civil, que es la que, no sé, yo hoy decido vender el celu que tengo en la mano, bien, y como ya dimos varios ejemplos, esto no es alcanzado por el derecho comercial, porque yo no soy una persona que habitualmente sea un empresario de venta de celulares. Entonces, ¿por qué el Código Civil puede regular una compraventa y no puedo utilizar ese mismo criterio y esas mismas nociones para regular, por ejemplo, una compraventa comercial? No sé si alguien se anima a esbozar una respuesta. Bien, no tengan miedo. No quiero empezar a señalar o algo. Mientras les voy contando un ejemplo. Hay un Juan, ¿sí? Siempre hay un Juan que vende
una bicicleta, en este caso su bicicleta usada, ¿sí? Porque como decíamos es parte de su patrimonio, puede alquilarla, venderla, regalarla, pero bueno, en este caso se la vende a un Pedro, ¿sí? Mercado Libre, ¿no? Esta plataforma, vende millones de productos a través de su plataforma de ventas, ¿bien? Y ahí intervienen un montón de vendedores, de compradores, ¿sí? De medios de pago, de logística, de publicidad. Estas dos situaciones que yo les cuento, la de una venta tal vez minorista y la de una plataforma de venta de un sinfín de personajes, ¿son jurídicamente iguales? Jurídicamente, ¿sí? Por su naturaleza jurídica, ¿son iguales? ¿Qué piensan ustedes? Si no se animan, es muy temprano a la mañana, me dicen, pero si no, ¿qué piensan? Si no, bueno, respondo yo, si están medio dormidos. Bueno, les Y digo uno yo. es una Ah, sí, persona, dale. uno es una persona humana y otro es una persona jurídica. Ok, bien. Pero no vayamos tanto a la persona, sino vayamos a la operación. Entendí, ¿eh? Está muy bien. Y ahora Ah, después y te digo por qué. Mercado Libre se dedica Ujú. a hacer ventas y bueno, Juan es la única vez que quiere vender su bicicleta. Bueno, entonces, está muy bien, está muy bien. ¿Sabés qué? Lo que vos estás planteando tiene que ver justamente con la distinción entre dos actividades, ¿sí? Una, que es una profesión habitual, por decirlo de alguna manera, es una habitualidad, que es esas operaciones que se llevan adelante, y el otro es una operación muy particular, ¿sí? Son operaciones distintas. Y si son operaciones distintas, no me refiero a particularmente distintas, sino que son distintas porque hay una, como vos bien decís, que goza de cierta masividad, y la otra parece que es como un caso y que tal vez podría no volver a darse, ¿sí? Porque Juan ya no tiene edad, o no quiere volver a comprarse una bicicleta, o prefiere, no sé, recurrir a otra cosa, o le duele la espalda cuando anda en bicicleta y se compra otro vehículo. Y ahora Juan tiene monopatín, o tiene un vehículo, o tiene un auto, o tiene una moto, o lo que sea. Entonces, el derecho comercial viene de alguna manera, o surge de esta manera, para dar respuesta, ¿sí? Para dar respuesta, para acompañar y para regular y para establecer reglas que son justamente jurídicas particulares. Establecer reglas jurídicas particulares para este tipo de operaciones, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera nos permite un poco que preguntarnos de dónde viene el derecho comercial. Y el derecho comercial viene, ¿sí? Obviamente que viene del derecho común. Bien, esto de la idea del el árbol, que el tronco y las ramas del derecho viene de un derecho común. Si no es que tiene principios jurídicos que son diferentes. Tendrá principios jurídicos particulares del derecho comercial, pero no así distintos. Si no es que no sé, el fin justicia en el derecho comercial es diferente no sé, al del derecho civil. No es que se invierte, se podría decir que lo que en alguno es justo, en el otro se permite que sea injusto. No, no, los principios suelen ser los mismos. Tal vez tienen objetivos diferentes, bien, o finalidades diferentes, porque mientras que en uno tiene que ver, no sé, la coexistencia entre dos personas en igualdad de condiciones, en una actividad civil, no sé, en un matrimonio, en una relación de familia, no, el otro apunta a otra cosa, ¿no? El otro apunta a, bueno, ¿cómo hacemos para que una operación comercial lleve a que las personas tengan lo que a cada uno le corresponda, etcétera, etcétera? Entonces, el derecho común, el derecho de los comerciantes, ¿sí? El derecho de los actos de comercio, bueno, ya no vamos a hablar tanto de eso, sino vamos a hablar del derecho de la empresa, del derecho de la actividad económica organizada, ¿no? La actividad de empresa. Cómo fue evolucionando desde un derecho que era común a todas las normativas y que aplicaba todos los principios, a cómo después fue generando especificidad, bueno, con la búsqueda obviamente de eficacia y eficiencia, ¿no? Eh, entonces, el derecho comercial comenzó siendo ya derecho comercial como un derecho de los comerciantes, ¿no? Estamos hablando de, no sé, en Italia, las bancas de las plazas, ¿no? No sé, las bancas de las plazas de Florencia, donde se comerciaba, donde se organizaban ferias de comerciantes. Bien, esto lo vemos un poco todavía en el menudeo, en lo minorista, pero lo cierto es que eso históricamente marcó que el derecho comercial aparece vinculado a quienes, como por ejemplo, en su calidad de persona, profesionalmente, ¿sí? Realizaban el comercio, ¿no? De hecho, el Código Civil anterior decía más o menos algo así. Decía que
el comerciante es el que ejerce un acto de comercio de manera habitual. Entonces uno se decía, mira, ¿y qué es el derecho comercial? ¿O qué es el acto de comercio? Bueno, el que ejerce el comerciante de manera habitual. ¿Y qué es el derecho comercial? Y la normativa que regula las relaciones que se dan entre comerciantes, ¿sí? O entre comerciantes y consumidores, ¿sí? De una actividad comercial que se realiza habitualmente. O sea, era todo como una encerrona que se hacía, ¿no? Como una misma oración que se iba repartiendo y que se iba organizando como para que quede claro que en lo que importaba era la calidad del comerciante, ¿sí? Este profesional habitual, pero también que el derecho comercial venía a regular esos actos de comercio. La pregunta es, entonces, ¿quién era el comerciante ahí? Y a partir de ahí, ¿qué obligaciones tiene? ¿Qué reglas especiales sigue de alguna manera este comerciante? ¿Cuál es la jurisdicción que interviene? ¿Qué contratos celebra ese comerciante? Bien, bueno, obviamente que la jurisdicción comercial distinguida, ¿no? De la relación civil existe, o sea, de la jurisdicción civil existe, hay vínculos que son diferentes. Los contratos que celebra tienen otra finalidad. En algunos casos, nosotros vemos en el derecho civil que la gente celebra contratos para poder vivir ahí, para poder establecer a su familia, para poder establecer vínculos. En cambio, en el derecho comercial tiene una finalidad de lucro, ¿bien? No algo como negativo, ¿no? Pero tiene una finalidad de lucro, quiere obtener una ganancia, quiere aumentar su, no sé, el volumen de su empresa. Entonces, el sujeto en ese momento histórico, ¿no? Que no es el actual, estaba en el centro. La figura del comerciante era el centro de todo vínculo jurídico comercial, obviamente, ¿no? La calidad de comerciante, como alguien profesional. Hago un par de viajes históricos y después hasta se los comparto también para que lo puedan leer después de la clase. Allá por 1850, 1860, cuando se crea la codificación, ¿sí? El Código de Comercio que estuvo en vigencia hasta finales de julio del 2015, se creó en 1860. ¿Sí? Y en ese momento, entre Dalmacio Vélez Arfiel y los codificadores del derecho comercial, bien, se sancionó para Buenos Aires, ¿sí? Y luego adoptado como una legislación nacional, bien, este código de comercio, que después obviamente que tuvo modificaciones porque sanamente cada vez que las relaciones jurídicas prosperan, también se crean nuevas instituciones jurídicas para dar una buena respuesta a esas necesidades. Entonces, el Código de Comercio en 1860 fue modificado nuevamente en 1889, ¿no? Ya con otra Argentina, con una Argentina más unificada, ¿no? No me voy a poner en una clase histórica, pero ustedes saben que la unificación se logra ya por 1880. Entonces, las reglas que había entre los comerciantes, ¿sí? También se fueron haciendo como más amplias o más amplificadas, o fueron generando, por ejemplo, que había obligaciones comunes para todos los comerciantes, ¿sí? No sé, las obligaciones que hoy conocemos como las obligaciones contables. También había, yo qué sé, profesionales distintos, ¿no? Como decíamos, los agentes los auxiliares o los auxiliares de comercio. Y empiezan también a especificarse cada vez más los contratos comerciales, ¿sí? Te contrato no solamente para una compraventa o para algo, sino, no sé, te contrato como un comisionista, te contrato como un concesionario. Figuras comerciales hoy mucho más sofisticadas, pero que en ese momento también se empezaban a especializar. Aparece una primera característica, ¿no? En el derecho comercial, que empezamos a hablar de que el derecho comercial es un derecho especial. ¿Sí? De hecho, en el código suplementarias, entonces más macro, ¿no? Que era el derecho civil o el derecho como fuente general, empieza a hablar de sujetos especiales, ¿sí? De actos, bien, no solamente los actos de comercio, sino actos de comercio tipificados especialmente, contratos, ¿sí? Que eran especiales, de alguna manera, obligaciones, reglas, bien, que son propias del derecho comercial, principios generales que son del derecho comercial propiamente. Pero bueno, en este caso, la figura del comerciante en ese momento, ser especial justamente, y el antiguo Código Civil, antiguo Código Comercial, lo que nos decía es que si una persona
realiza un acto comercial una sola vez, que en este caso del ejemplo era Juan, planteaba en realidad la duda de, che, pero ¿es alcanzado o no es alcanzado por el derecho comercial? Y la verdad es que no, porque como dijo recién la compañera, no hay una legislación que regula solamente una actividad por más única que sea, porque esta persona habitualmente no lo es, no lo hace, ¿sí? No es su profesión habitual. Pero ese es en el caso de la compraventa, ¿no? La habitualidad y la profesionalidad se consideran relevantes. Pero, por ejemplo, si la persona lo que hacía era girar un pagaré, el pagaré por sí mismo, por sí solo, sí se considera un acto de comercio y sí era alcanzado por la legislación comercial, aunque no lo haga de manera habitual. Entonces, la regla, si bien era clara, al momento de encontrar una solución, no era tan clara. Entonces, capaz que yo tomaba esta situación de que, no sé, un cliente mío no había podido cobrar un pagaré, iba a iniciar un proceso civil porque él no era comerciante, pero el juez civil se declaraba incompetente diciéndome, no, porque esta es una actividad de comercio y como actividad de comercio tiene que ir por la vía y la forma que corresponda. Yo podía apelar lo que quería, pero no iba a pasar. Entonces la habitualidad y la profesionalidad eran relevantes, al menos en el Código Civil, en el Código de Comercio anterior, y esto entonces nos lleva al otro concepto fundamental, que es el acto de comercio. El acto de comercio, en el sistema clásico, ¿no? Lo que se buscaba determinar era qué actos son comerciales y qué actos no. ¿Sí? Que era un poco lo que yo les decía recién en el caso o en el ejemplo del pagaré. ¿Sí? En el caso del acto de comercio o acto comercial, ¿sí? Si el acto era comercial, podía quedar directamente vinculado con el derecho comercial. Entonces, ese acto, por más que sea llevado adelante por un no comerciante, quedaba directamente atado al derecho comercial y a la jurisdicción comercial. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros justamente lo que hacíamos era definir cuál era el sujeto, si el sujeto era o no comerciante, y tal vez al tratarse de que de que el acto era comercial, quedaba directamente vinculado, ¿sí? Con el derecho comercial, o decíamos, ya por el acto ser comercial, entonces esta persona que está hablando es un comerciante. Entonces había un criterio subjetivo, que era el que se centraba en el sujeto, y un criterio objetivo, que es el que se centraba en el acto. Entonces, a veces nosotros cuando enseñábamos derecho comercial o aprendíamos derecho comercial, si estuviéramos hace 10, 11 años atrás, lo primero que yo les decía es, el derecho comercial se define por el sujeto, comerciante o no comerciante, el derecho comercial se define por el objeto, es acto de comercio o no. Entonces, había también eso generaba un ruido comunicacional, generaba un ruido al momento de estudiarlo, porque efectivamente nos encontrábamos con ese conflicto. Durante la evolución del derecho comercial, y durante la evolución de la materia, estos criterios se fueron combinando, a veces con soluciones parejas, con soluciones organizadas, y a veces con lío, un poco como les comentaba ya antes. Ese modelo clásico, de alguna manera, que es el del sujeto, objeto, sujeto de derecho comercial, el comerciante, y del otro lado, el acto de comercio, se lo conoce hoy como modelo clásico. ¿Sí? Y como todo lo clásico, ¿sí? Como el auto clásico, como todo lo que vemos, ¿sí? Es lindo, ¿sí? Sirve para, no sé, para ver en un museo, pero si yo pongo un auto de hace 100 años a andar por la calle, y no es lo mismo. No solamente porque si llega a colisionar contra otro lo hace torta, sino porque capaz que no tiene cinturón de seguridad, capaz que no funciona a la velocidad que tiene que funcionar, ¿no? ¿Eso qué significa? Y que si bien lo viejo funciona y está buenísimo, no estaría describiendo en este caso ese modelo clásico lo que es la economía actual, ¿sí? Como por ejemplo a una empresa tecnológica, a una plataforma digital, a una franquicia, bien, bueno, un montón de casos, ¿no? Empresas de logística, un marketplace, bien, porque el marketplace en realidad es una plataforma, pero marketplace no me está vendiendo nada, sin embargo sería alcanzado por sería alcanzado por el derecho comercial, sería alcanzado por la materia, sería alcanzado por la jurisdicción, pero no me está vendiendo, simplemente está planteando una plataforma. Bueno, estas discusiones se dan un montón. Bien, a veces quedan en algo de doctrina, a veces es en jurisprudencia, y la normativa tuvo que de alguna manera dar una respuesta un poco más organizada,
por esta necesidad de el fin justicia y por esta necesidad de seguridad jurídica que hablamos siempre. Entonces, en esos casos muy complejos, el acto de comercio, ¿dónde está? ¿En poner una plataforma? ¿En dar el lugar para que la gente venda? La persona, por ejemplo, que presta un predio para que haya una feria, ¿esa persona es un comerciante? Si él no está vendiendo nada ni está comprando nada, ¿sí? Está arrendando. ¿Sí? Y si lo hace dos veces, ya es comerciante. Si lo hace una vez, ¿entienden por qué la discusión clásica del acto y o sea, del sujeto y del objeto del acto de comercio y del comerciante? Por eso llegó a ese momento de que tal vez no entró en conflicto, por decirlo de alguna manera, con la actualidad. Entonces la economía dejó de organizarse exclusivamente alrededor de la compra y venta de mercaderías, porque ya hasta el ejemplo suena hasta medio antiguo, y pasó a ser una economía donde los servicios, la organización, el capital, el trabajo, la tecnología, eh, la información, la financiación, las redes sociales, ¿sí? Algo que lo mencionamos con el marketplace, pero que no lo mencionamos tal vez en otros ejemplos. Eh, Mismo la figura de la propiedad intelectual, que es algo que nosotros no lo mencionamos mucho, pero cuando entendemos que el mercado, por ejemplo, entre otras cosas, de las vacunas, ¿sí? Cuando aparecen las patentes, hay una publicidad de patentes de medicamentos y todo por ahí, que es muy interesante porque a veces nosotros no llegamos a la conclusión de que hay un gran mercado de eso, hay un mercado de mucho dinero, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, vamos a ver un poquito también ese traspaso, ¿no? El traspaso de la figura del comerciante, ¿sí? De este comerciante que veníamos hablando recién, el más clásico, del acto de comercio, del empresario, bien, para pasar del acto del comerciante al empresario y para pasar del acto de comercio al a la actividad de empresa, ¿no? A esta actividad organizada. Este gran cambio que se da con el Código Civil y Comercial, como decíamos recién, 2015, eh, un código civil y comercial que se hizo esperar durante mucho tiempo, porque antes eh, había muchos proyectos, había muchos esbozos, pero no se terminaba de conformar. No reemplazó solamente la palabra, no es que yo digo, bueno, antes se decía de esta manera y ahora se dice otra. Antes se decía Día del Niño, ahora es Día de la Niñez, Día de las Infancias. Bien, en ese caso tampoco es una cuestión de nombre, pero no es solamente un término. Bien, técnicamente el Código Civil y Comercial, ¿sí? No contiene una definición general de qué es un empresario. ¿Sí? No construye, ¿sí? Un estatuto general del empresario, al menos por ahora. Lo que hace, por decirlo de alguna manera, es abandonar esa estructura del código clásico, ¿sí? Que estaba basada en la categoría del comerciante y del acto de comercio como un eje, ¿sí? Como ejes sistemáticos como para caer en un encuadre o caer en otro. ¿Sí? La ley 26.994, que es el Código Civil y Comercial, en definitiva, lo primero que hace es derogar tanto el Código de Comercio como el Código Civil, clásico, ¿no? Que teníamos. Y de alguna manera toda esa transformación que se hizo no fue una transformación meramente denominativa, sino pasó a ser una transformación conceptual. Bien, lo que antes era un comerciante, ¿sí? Ahora es una persona humana o persona jurídica que desarrolla una actividad económica. Lo que antes era un acto de comercio, ahora es una actividad económica. Bien, lo que antes era el comercio, ahora es una empresa o una actividad organizada para comerciar. Lo que antes era el estatuto del comerciante, ¿sí? Que existía, hoy es el régimen general con las leyes especiales de comercio que hablábamos antes. Lo que antes era el Código de Comercio, hoy es el Código Civil y Comercial con la legislación especial. ¿Sí? Esto no significa que haya desaparecido el derecho comercial. ¿Sí? Esto tiene que ver con la codificación, ¿no? El derecho comercial no desapareció, eso es fundamental. Si la pregunta de examen es, ¿desapareció el derecho comercial? Ustedes ponen no. Bien, lo que se hizo, ¿sí? Fue que la autonomía codificada del Código Comercial se separó. ¿Sí? Es la autonomía en un único cuerpo normativo. Bien, ¿dónde hoy nosotros encontramos el derecho comercial o la materia comercial? En el Código Civil y Comercial, regulado también con relaciones civiles y comerciales. Eso está claro. ¿Sí? Y además la legislación especial. Perfecto. ¿Cuál es la legislación especial? Bueno, la Ley General de Sociedades, que antes se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, la Ley de Concursos y Quiebras, ¿sí? Un poco lo mencionábamos el otro día sobre la muerte de la persona jurídica. Bien, los seguros, la navegación, ¿no? Todas leyes especiales, cuestiones
que son especialmente reguladas por el derecho comercial. La ley de defensa del consumidor, la que conocemos muchos, la ley de tarjeta de créditos, la que sufrimos muchos, la legislación sobre el mercado de capitales, la ley de propiedad horizontal, perdón, de propiedad intelectual, la de defensa de la competencia, el régimen cambiario y financiero, un montón, ¿sí? Pero el derecho comercial argentino, justamente, actual, ya no se centra en estas figuras, en estas calidades de sujeto y objeto, sino lo que es una actividad, es un derecho, perdón, que viene a regular una actividad económica organizada, integrando el Código Civil y Comercial y una gran cantidad de normativas comerciales especializadas, ¿sí? O especiales. La figura esta de este comerciante que veíamos antes, ¿sí? Cambió, se modificó, se alteró, se reformuló y, entiendo yo, evolucionó. ¿A qué? Bueno, a la postura de el empresario, ¿sí? ¿Quién es el empresario? ¿Sí? El empresario es quien se organiza y dirige una actividad económica coordinando distintos factores de producción, ¿sí? Esto lo vimos aquellos que vimos, que estudiamos un poco algunas materias sociales antes de la carrera o durante la carrera, entre los cuales está el trabajo, el capital, los recursos, la tecnología, y que todo esto tiene una finalidad económica. ¿Sí? Todo esto tiene una finalidad económica. Y ahí aparece la diferencia fundamental que teníamos. El comerciante, ¿qué actos realiza esta persona? El empresario, ¿qué actividad desarrolla y cómo está organizada? ¿Sí? El cómo ahora también es importante. Antes no era importante. O sea, el cambio es bastante grande. ¿Sí? Ya no queda solamente en qué acto, sino qué actividad y cómo la organiza. Bien, eso también es relevante. Eh, y la empresa, bueno, acá nosotros hacemos de alguna manera esta aclaración conceptual, ¿sí? Más allá del término. ¿Sí? Ya no hay que confundir que el empresario, la empresa y el establecimiento es el mismo lugar. Me voy a la empresa. ¿Sí? La empresa no es un establecimiento. ¿Sí? Son tres conceptos que de alguna manera son distintos. El empresario es el sujeto. ¿Sí? Empresario o empresaria. La empresa es la actividad económica organizada, no es una cosa. ¿Sí? Es una actividad. Y el establecimiento es un conjunto de bienes organizados para desarrollar la actividad. ¿Sí? Entonces ya lo vamos especializando. Yo sé que alguno me dirá, pero profesor, está siendo demasiado específico. Profesor, ¿es necesario? Sí. ¿Sí? Como todas las cosas tienen términos especiales, como los policías cuando hablan y dan una declaración por televisión que dice, bueno, estaba el NN caminando por la acera y no sé qué, qué difícil. Bueno, son vocabularios específicos. Entonces, acá lo mismo. ¿Sí? Acá lo mismo. Cuando vemos una serie de médicos, ¿vieron que hablan raro? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, acá hay un empresario que organiza una empresa utilizando un establecimiento. ¿Sí? Un sujeto que organiza una actividad económica, justamente, y que utiliza un conjunto de bienes organizados para desarrollar esa actividad. ¿Sí? La persona tiene una cafetería, perfecto. La persona titular, el empresario. ¿Sí? La actividad organizada, bueno, la producción y comercialización de café. El establecimiento, el local, las máquinas, el mobiliario, la mercadería, todo lo que vemos. Y lo que no vemos también. ¿Qué aportó el Código Civil y Comercial entonces? Bueno, acá hay un artículo, el 320 del Código Civil y Comercial, que los invito a que lo vean, que es que justamente lo que establece son las obligaciones de llevar la contabilidad. ¿Se acuerdan que yo antes les decía que esto se había ido profesionalizando y se había ido generalizando? A nosotros no se nos pide contabilidad, me refiero, ¿no? A las personas de a pie. En cambio, al empresario, ¿sí? A este ex comerciante, se le exige la obligación de llevar contabilidad para determinadas personas humanas, ¿sí? Que realizan actividades económicas organizadas. Y para quienes son titulares de empresas o establecimientos comerciales o industriales, también, ¿sí? Aquellos que, no sé, trabajan en la materia agropecuaria o de servicios, ¿bien? Todos ellos tienen que preparar, que establecer o que cumplir con esta obligación de llevar contabilidad. Esto es sumamente importante y pedagógicamente importante, ¿sí? Porque justamente lo que nos dice es que una persona no necesita definir, ¿sí? Como empresario, como antes en el Código Civil se lo definía como comerciante. ¿Sí? Ahora no es así. Ahora lo que hacemos nosotros es que el comerciante, ¿sí?
que ahora es empresario, ¿sí? Tiene una serie de consecuencias que están vinculadas a esa actividad económica organizada que ejerce. ¿Sí? Entonces el eje no está en la persona. Bien, como el ejemplo que acá compartíamos y en la respuesta de la compañera, acá el eje está puesto en la actividad económica que se organiza, en la actividad económica organizada. Entonces, si yo quiero de alguna manera, como para que se entienda todo esto que dije y que les conté, ¿sí? Vamos a algo que vemos y que capaz que alguien que conocemos o capaz que alguien que está acá. Yo no, porque no soy muy bueno haciendo, no sé, tortas. ¿Está bien? Entonces tenemos no sé, a Josefina, veo un nombre por ahí al azar, que vende tortas. ¿Sí? Al principio ella compra todos los ingredientes, ¿no? Va a, no sé, a un lugar, a un mayorista, o va directamente al almacén que tiene más cerca, bien porque le hace precio, y compra los ingredientes. Y se pone a producir. Y ocasionalmente vende, ¿sí? Porque, bueno, porque además de tener otro trabajo, o ese es su trabajo, entonces, bueno, ocasionalmente también bien vende como para tener un extra. Después empieza a darse cuenta que esto está funcionando, ¿no? Entonces contrata a una persona que le dice, che, vos me vas preparando esto, me haces todas las primeras, se puede decir, las primeras cocciones o las primeras mezclas de ingredientes. Después agarra y dice, che, la verdad es que hacerlo en casa y que la imagen sea mi cocina, tal vez no está tan bueno. Alquila un localcito, ¿bien? Se da cuenta que tal vez su horno ya no cocina a la velocidad que debería cocinar para cumplir con esa demanda y empieza a comprar una cocina más grande, a comprar otras maquinarias, sí, una, no sé cómo se llamará, no sé, una mezcladora, no sé, algo así. Y ya los proveedores ya no es el almacén de la esquina, ya son proveedores, le vienen a traer directamente. Entonces ella dice, wow, empieza a entender que puede llegar no solamente al edificio, ¿sí? O a las 2 cuadras que tiene a la vuelta, o a las mamis del colegio, compañeras de laburo, sino que hasta puede vender por redes sociales. Entonces se genera un Instagram o, no sé, contrata a una persona para que le lleve las redes, ¿sí? Empieza a recibir pedidos por las redes y también recibe pagos de manera, se podría decir, por otros medios, que no es en efectivo, ¿no? Entonces, lo que hace es no sé, yo que sé, agregar una cuenta de PayPal, empieza a contratar a un delivery o se mete en la plataforma de alguna plataforma de delivery para directamente hacer los envíos, porque ella ya los estaba llevando con el auto o con su pareja las repartían, paga publicidad, al principio hace unos volantes, después paga un poco de apariciones y de cliqueos en redes, eh, y obviamente comienzan también las responsabilidades, ¿no? Empieza a llevar contabilidad, empieza a celebrar contratos, ¿sí? Esta comerciante, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No cambió solamente ella, ¿sí? No necesariamente cambió el producto, porque el producto que sería, en este caso, ese acto de comercio, ya no es la torta, ¿sí? Valga la redundancia del ejemplo. Ahora lo que cambió es la organización de ella. ¿Cambió la actividad? No, ella sigue haciendo tortas y vendiéndolas, pero cambió cómo ahora se organiza, ¿sí? Ya su monotributo ya no alcanza, ¿no? Ahora tendrá que ser responsable inscripta, ponele, ¿no? Entonces, el derecho comercial contemporáneo, porque el derecho comercial, repito, no desapareció, ¿no? Mira cada vez menos el acto solamente, así como algo aislado, sino que ve esa actividad económica organizada, ¿sí? Esta actividad de empresa. ¿Bien? Bueno, ¿qué les parece un poco cómo venimos? Porque yo siento que se me quedaron todos dormidos o dormidas. Bien, yo sé que es temprano, son las 9 de la mañana. ¿Cómo viene este tema? Tengo unos minutos más, ¿eh? Estoy preguntando nada más. Bien, profe. ¿Sí? Bueno, me Sí, tiró un bien bien, por profe, ahora. como por ahora. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces, si yo tuviera que de alguna manera hacer una síntesis bastante irrespetuosa de un poco lo que venimos hablando, por un lado, hablamos sobre la evolución, ¿no? eh, Cómo el derecho de los comerciantes, ¿sí? El derecho de los actos de comercio, se convirtió en el derecho de la empresa y en el derecho de la actividad económica organizada y en el cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que preguntarme, digo, bueno, ¿qué cambió realmente?
¿Qué fue lo que cambió realmente la situación? Bueno, cambió el centro de gravedad. Bien, cambió el lugar donde yo me situaba para estudiar, ¿sí? O para enseñar, o mismo para ejercer esta actividad económica organizada. ¿Sí? El centro de gravedad del derecho comercial ya no importa el sujeto, ya no importa el acto de comercio, sino que ahora, no digo que no importan, perdón, ya no son el centro, bien, de la conversación, sino que en realidad ahora es la actividad económica organizada y todos los sujetos que participan en ella. Porque cuando yo les hablé del caso de Josefina, Josefina la chef, bien, Josefina la chef, bien, que no era chef, era Josefina la que hacía tortas, ¿sí? La vecina de la casa tal o de la calle tal y el departamento tal, bien, ahora es una empresaria, no es una empresaria de las tortas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no cambió solamente ella que evolucionó o que se profesionalizó, sino que cambió la actividad, perdón, y no cambió el acto, lo que cambió es la actividad y la forma en la que organizó la actividad, ¿sí? Y cómo ella empezó a contratar, a tratar, a vincularse con un montón de procesos, de mecanismos, pero también de otras personas, ¿sí? Bien, me quedo unos segunditos también con algo más. No tenemos que decir que el Código Civil y Comercial, ¿sí? Convirtió al comerciante en empresario, ¿sí? Si bien yo ahora salgo de esta materia, ¿no? Me encuentro con alguien, me dice, ¿y cómo te fue en la clase? Bien, bien, bien. Le expliqué a los chicos que, bueno, el Código Comercial, el Código Civil y Comercial, bueno, cambió. El comerciante ya no es comerciante, ahora es empresario. Sería una falla no solamente terminológica, sino también sería un reduccionismo, porque no se trató de eso. Bien, lo que antes era el estatuto del comerciante, ¿sí? El estatuto que estaba codificado como del comerciante, y cómo era la teoría general del acto de comercio. Bien, ahora estamos hablando de que el derecho comercial que sigue existiendo, más allá de la unificación con el Código Civil en un único código, ahora estamos hablando de una regulación unificada de todas las relaciones privadas, Código Civil y Comercial, en la que la actividad organizada, en la actividad económica organizada y la empresa tienen especial relevancia, pero porque no son cosas, no son cuestiones que estén limitadas a la persona o al acto, sino que están especialmente ligadas, y vamos a poner el foco en lo que tiene más relevancia, que es la organización y la actividad económica de cómo se organiza y todo ese ecosistema, por decirlo de alguna manera, no sé si se sigue utilizando esa palabra para esto, pero digo, cómo todo ese ecosistema funciona alrededor de la actividad, no alrededor de la persona. Si Josefina deja de vender tortas o se lo deja todo a su hermana porque tiene más tiempo, porque Josefina ahora se quiere dedicar a otra cosa, ¿sí? La actividad económica organizada de Josefina ahora está en cabeza de otra persona, o en varias personas, porque ahora ya no es ella sola, sino todos los proveedores y todos los que participaban en esa actividad. Entonces, todo esto que estamos viendo es mucho más preciso jurídicamente, ¿bien? Que antes cuando hablábamos de el comerciante y que realiza acto de comercio y que es un acto de comercio lo que realiza el comerciante de manera habitual. ¿Sí? Ahora ya no tenemos este derecho, este código comercial, este código de comercio solamente. Seguimos hablando de derecho comercial, ¿sí? Seguimos viendo cómo se mantenieron vigentes un montón de normativas que estaban en el Código de Comercio antes cuando estaba separado y que ahora está unificado con el Código Civil y Comercial, ¿sí? Y cómo, de alguna manera, todo eso se fue, un poco volviendo a la primera palabra que utilizábamos, o los primeros términos cuando hacíamos la intro, de cómo se fue profesionalizando. ¿A través de qué? A través de un montón de normativa, a través de artículos nuevos, pero a través de leyes especiales también que vinieron como a responder esa necesidad. Hago especial hincapié en la ley de sociedades comerciales. Antes se distinguía la ley de asociaciones civiles o de sociedades civiles y la ley de sociedades comerciales. Y la ley de sociedades comerciales estaba también estaba planteada como una ley que apuntaba a los comerciantes, por decirlo de alguna manera, colectivos. No el comerciante individual, a ese que vemos parado, sino cuando dos o más personas, ¿sí? Se ponen de acuerdo para aportar, ¿sí? Para realizar aportes, para lograr una actividad que coincida con un acto de comercio tipificado por el código y que efectivamente, ¿sí? Iban a compartir las ganancias y que se iban a repartir las ganancias, ¿sí? Y a soportar juntos las pérdidas. Eso era la definición de
sociedad de comercio o sociedad comercial con la ley anterior. Hoy la ley general de sociedades ya no distingue comercial de civil, ¿sí? Entiende que ya no habrá solamente dos personas, sino que yo puedo crear una figura distinta. En este caso era Josefina, la que hacía tortas, y de pronto fue, yo qué sé, Candy Joseph. Bien, ¿sí? Entonces ya cambió, ya es otra cosa. Entonces se admite la posibilidad de que esta actividad económica organizada sea llevada adelante, sea llevada al frente por una persona distinta de la persona humana que la gerencia, que la lleva adelante. Entonces tenemos sociedades de un solo socio o de una sola socia, ¿bien? Tenemos de dos o más, tenemos sociedades colectivas, tenemos sociedades de capital e industria, que es cuando hay socios de uno y de otro, ¿no? De una u otra calidad. Tenemos comanditados y comanditarios en las sociedades en comandita simple. Tenemos sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Donde hay dos o más socios. Tenemos sociedades anónimas, donde hay dos o más socios, o hay sociedades especiales donde se han creado sociedades unipersonales, que también tienen un formato de sociedad anónima, pero que, porque tiene acciones, pero que lleva un control específico, obviamente, para que no se utilicen para lavado de dinero, para finalidades que no sean lícitas. Bien, tenemos sociedades simplificadas, que son aquellas sociedades que de alguna manera se crean ahora con mayor velocidad y que tiene que ver con poder registrar negocios que son más expeditos, más rápidos y más justamente simplificados, que no podemos hacer una registración que tarde un montón de tiempo porque esto es algo que se hace transitoriamente. Entonces, el Código Civil y Comercial ha mejorado las condiciones en cuanto. Habrá gente que dice todo lo contrario, y habrá quienes dicen que no sirve para nada, y habrá gente que, bueno, esto siempre, ¿no? Desde ya, siempre hay una biblioteca que dice una cosa y otra que dice otra, y otra que se para en el medio. Yo creo que en algunas cuestiones se ha mejorado, ¿bien? Y estos son los motivos, un poco lo que les conté hoy, ¿no? Porque creo que la existencia del derecho comercial aún se mantiene, porque creo que el comerciante y el acto de comercio eran posturas limitadas, porque había una evolución histórica que invitaba a que el modelo clásico tenía problemas, porque el cambio que se hizo a partir del 2015 generó esta figura de el empresario, la empresa y el establecimiento, que creo que quedó un poco más claro, porque Josefina ahora no está parado todo en su cabeza, sino que lo que hay es un análisis sobre todo cómo ella organiza toda esta actividad, porque el derecho comercial nació históricamente de una manera, bien, y eso no significaba que al unificarse en un código perdía sus principios generales o perdía su principialística o cómo tenía que ser llevado adelante, porque la figura del comerciante y del acto de comercio efectivamente no ha cambiado, sino que se ha perfeccionado o profesionalizado o especificado, bien, ahí está, ¿sí? Porque conceptualmente el Código Civil y Comercial cambió las cosas. Ya el comerciante ya no es, ¿sí? O el acto de comercio ya no son el centro de estudio, de lo que estamos viendo, del estudio y de la regulación, porque antes nos preguntábamos quién es el comerciante, ¿sí? Y cuál es el acto de comercio que ejerce, y hoy nos preguntamos cuál es la actividad económica que desarrolla, cómo la está organizando, qué sujetos y qué relaciones jurídicas intervienen en el ejercicio profesional, ¿sí? De su actividad. Bien, bueno, ahora los escucho a ustedes, ¿sí? Porque al final hablé todo de corrido y ustedes son los destinatarios de todo esto. Yo mientras abro acá lo que es el programa de la materia. No me digan que los dejé sin palabras. Bueno, están particularmente silenciosos hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy nosotros terminamos lo que es, como yo les dije, el primer punto de la primera unidad. ¿Sí? Estaríamos en el 1-1. Ya lo terminamos. Y si ustedes se fijan en el programa, van a ver que el segundo punto del programa comienza con esta cuestión del comerciante, la actividad económica organizada, las obligaciones del comerciante
y demás. Todo eso cumplimos, ¿sí? Y llegamos al tercer punto, que tiene que ver con agentes auxiliares de comercio. Bien, esto lo vamos a ver la clase próxima, agentes auxiliares de comercio, ¿sí? Y vamos a ver agentes auxiliares de comercio, consumidor, bien, y proveedor, y en lo posible vamos a abordar propiedad intelectual, como para terminar ya la tercera unidad. ¿Sí? En 3 clases terminamos una unidad, sería un golazo. Bien, pero chicos y chicas, ustedes tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad es que tienen que seguir la materia, tienen que acompañarme con la materia, tienen que estar mirándola bien, tienen que, en lo posible, sumarse lo más en horario que puedan. Yo entiendo que la virtualidad tiene cosas buenas y cosas malas, y una de las cosas malas es que se achanchan, que se relajan un poco. Bien, traten de venir en horario. Hay gente que se conectó hace muy poquito y se perdió una gran cantidad de cosas que yo dije. Está bien, la clase está grabada, no pasa por ahí. ¿Sí? Pero si estuviéramos todos conectados a full, bien, desde el momento en que comenzamos, tal vez habría preguntas, habría dudas, bien, estaríamos un poco más conectados. Entonces, me gustaría que la clase próxima, ¿sí? El viernes próximo, estemos, bueno, nada, más conectados, más al día, bien, no sé si alguno viene estudiando o alguna viene estudiando ya los temas, y si vienen mirando las clases o si bien los videos de las clases, ¿sí? Las clases están a disposición de ustedes, yo a su vez las subo a un canal de YouTube para que ustedes tengan la posibilidad de acceder en cualquier horario, ante cualquier problema que puedan tener o algo, lo puedan ver desde el celu. Sé que no es lo más divertido para ver el celu, hay cosas más divertidas que verme a mí, bien, pero bueno, si quieren no me vean, no sé, apagan el video y lo escuchan, bien, pero traten de recordar un poco, bien, y principalmente para la clase del viernes, tener visto todo lo que tiene que ver con el derecho, las fuentes, ¿sí? Las personas, los atributos de las personas, ¿sí? Y bueno, y ahora sumamos el comerciante, el empresario, la actividad económica de empresa, el acto de comercio por esta actividad, el establecimiento, ¿sí? Es importante que se pongan al día. Bien, dudas, consultas. Mientras sigo agregando gente que llega recién. Dudas, consultas. Vamos, vamos. ¿Qué dicen? Si no, empiezo a preguntar, ¿eh? Camila, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo, Camila? Por mi parte no, pero después podés subir la presentación de contenido de los temas que vamos a ver la clase siguiente. ¿A qué te referís con presentación de contenidos? ¿Viste que la El universidad texto lo tiene tienen. que el que pasaste el otro día? Claro. Ah, bueno. No, no, entonces no. No No, tengo. no. Si no me fijo. Porque, Porque, o o sea, sea, lo si me lo estás estuve. preguntando es porque no lo leíste, pero no hay problema. No, no, es que Como, chusmeé y estaba lo de las fuentes del derecho, la muy diferencia del bien. derecho público. Puede ser que obviamente falta el texto 2, que obviamente se los voy a Claro, compartir. Yo se los voy compartiendo. No, no, eso no te preocupes, yo se los claro, a comparto. eso me refería. Sí, sí. Sí, no pasa nada, yo se los comparto, pero léanlo. ¿Sí? No, no, no. Acá les voy a decir algo que me dice mi entrenador de taekwondo. No depositen todo en mí. ¿Sí? Hagan ustedes también. O sea, acompañen la materia. Esto no es un reto ni nada por el estilo, es una recomendación. ¿Sí? Yo tengo que venir porque yo trabajo, entonces me tengo que conectar acá con ustedes, trabajo de esto, bien, y tengo que compartir los contenidos con ustedes. Pero no dejen todo en esta clase. No dejen todo en esta hora y media, 2 horas que compartimos. Eh, Llévense algo para ustedes, ¿sí? Compartan algo, bien, ya que no tenemos la experiencia áulica, bueno, compartan este momento conmigo y en lo posible traigan algo para la clase, ¿sí? Entiendo, estamos en las primeras clases, por eso repito, esto no es un reto, es una recomendación, ¿bien? Vayan viendo cómo hacer para que en la clase próxima, ¿sí? La del viernes próximo, como Camila recién decía, bueno, tengan el texto, ¿sí? Tengan el texto primero leído, el segundo ya medianamente empezado, ¿bien? Porque después llega la unidad 2. Sí, la unidad 2, la unidad 1 la puedo llegar a mencionar, pero ya no voy a explicar contenidos. Y en la unidad 2 es contratos. Sí, o sea, ya la primera parte ya se da por sabida. Yo ya no les voy a decir, esto es un contrato comercial porque, no, ya ustedes ya saben derecho comercial, por decirlo de alguna manera. Bien, y arrancamos por contrato, y vamos a hablar sobre contratos de consumo. ¿Qué es un contrato de adhesión? ¿Por qué los contratos de adhesión son tantas veces tachados de que son ilegales? Bien, ¿por qué no hay discusión, no hay debate en un contrato de adhesión?
¿sí? ¿Cuáles son los contratos típicamente comerciales? ¿Por qué se los reconoce a algunos como típicos y otros no? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo la clase próxima. ¿Está bien? Perdón, las clases próximas. Pero la clase próxima terminamos la unidad uno. Bien, entonces necesito que nos pongamos. Así que, Cami, no te preocupes, yo me quedo eh, con el compromiso de subirles el segundo texto ya. ¿Sí? Pero necesito que lean el primero. Eso desde ya. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Renata, Josefina, Yara, ¿alguna duda, alguna consulta? Gracias, Mateo. No, No, profe. duda no. Por ahora no. Nada. No, profe, yo tampoco. Bueno. Tobías, Federico, ¿alguno viene estudiando, viene leyendo algo? Yo no tengo ninguna duda, profe. Bueno, perfecto. Bien, Matías, Ludmila, Noé, Belu, Natalia, Fabricio, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar? Este es el No, nada. momento. ¿Nada? No. ¿Tan clara fue la clase? ¿O tan poco estudio? Díganme ustedes. Pero bueno, nada. Cualquier cosa, tenemos el foro. Sí, obviamente no puedo dar una explicación muy larga en el foro, pero sí, cualquier cosa así, medio puntual que quieran, obviamente lo vamos a tener a disposición. Bien, vuelvan a ver los videos en lo posible y retomen cuanto antes un poco la senda del estudio. Sé que recién arranca el cuatrimestre, pero vieron que esto es como el tren, ¿no? Y ya después cuando toma velocidad es un poco más difícil subirse. Así que, bueno, si no tienen ninguna duda, yo los saludo, me despido o me quedo, se podría decir un ratito acá conectado, bien aguardando si tienen algo para preguntar o algo. Recuerden, por favor, repasar un poco lo de la clase pasada y obviamente lo de la clase de hoy. Bien, Profe, ¿puede ser que no hayas pasado el presente de la clase anterior? puede ser que no hayas pasado el presente de la clase anterior. Me fijo, la clase pasada, tengo entendido que sí, pero puede ser que no lo haya hecho y en ese caso lo haré. En realidad es porque para la clase pasada, la verdad es esta, ¿se acuerdan que habíamos tenido este problema que yo no me había podido conectar? No me habían dado las credenciales para poder hacerlo, entonces a mí no me figuraba la lista de ustedes, no me llegaba la lista de presentes de ustedes. Pero nada, ya lo puedo hacer. Así que si no lo hice, hago hoy, tanto lo de la clase de hoy como lo de la clase pasada. ¿Está bien? Me tomo ese compromiso también. Dale, gracias. No, por favor. Es raro porque suelo hacer la clase inmediatamente, tomar la lista y todo, pero a veces lo que sucede es esto, que como no tenía cargadas las credenciales de Google, lo que pasó fue que no las podía habilitar a ustedes y tampoco me llegaban los presentes. Así que me encargo de eso. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algo que les esté picando ahí? Si no, se pueden ir desconectando, no hay ningún problema, me mandan un pulgar arriba. Muy bien, muy bien. Bueno, los voy saludando entonces. Gracias Tobías, gracias Yara, gracias Matías, Evelyn, Brisa, Bianca, Ian, Chao, muchas profe, gracias. gracias. Chao, Chao, nos vemos. profe. Chao Federico, chao Sofía. Buen fin de chao. Gracias, igualmente. Nos vemos. Gracias, gracias. Me quedo acá por las dudas, igual. Gracias. Veo una mano. Hola, profe, ¿me escucha ahí? Sí, sí, yo te escucho. Yo, yo tenía más que nada una pregunta con el tema de cómo, con el tema de los contenidos. Además del documento que mandaste la otra vuelta, ¿hay otra fuente con la que podamos sacar para ver los temas? ¿O Sí, sí o sí lo que es- comenté yo en la clase pasada, Mateo, es que ustedes tienen lo que es la plataforma iLibro. En la plataforma iLibro tienen infinidad de libros de derecho comercial. Yo lo que voy a hacer, y también me lo anoto ahora acá cuando termine la clase, es les voy a pasar una listita de links de la plataforma iLibro. Si vos no la hiciste, le mandás un mail, ¿sí? Ahí a alumnos para que te vinculen bien con la plataforma. ¿Sí? Así tenés la contraseña, todo. Y yo te voy a mandar un link para que vos directamente vayas al libro. ¿Está bien? Esto es para que tengas no solamente el texto que yo les mandé, sino también alguna fuente un poco más enjundiosa. ¿Está bien? Perfecto. Más que nada para por ahí
ir sacando de tal autor, de tal autor, y ir haciendo Perfecto, un resumen magnífico, general. me parece genial. Me encargo de eso. Bueno, muchas gracias, profe, que tenga No, buen por fin. favor, a vos. Dale, gracias. Profe, habías Ámbar. dicho algo de que tenías un canal de YouTube donde explicabas algo así. Sí, hay un canal de YouTube que se llama Damián Pizarro, que no es un jugador de fútbol chileno, bien que están los videos y están los de las clases del año pasado también. O sea, siempre que yo hable sobre algo de derecho comercial, hay una playlist que se llama Derecho Comercial y tienen todo. Hay una sobre concursos y quiebras, hay otra sobre instituciones de derecho público, hay sobre derecho internacional del comercio exterior, hay clases de la pandemia, van a encontrarme hasta tocando la guitarra. Pero hay un montón de videos ahí que yo creo que les puede servir. Ah, listo. Yo me conecté tarde porque leí tarde el mensaje que mandó en el campus y yo no sé si usted explicó bien el tema de la empresa y empresario. Sí, sí, Eh, obvio, desde el principio. Igual, a ver, yo les mandé el mensaje de la mañana, pero en realidad es el mismo mensaje de la clase pasada. O sea, no sé, nos vemos a las 8:30 como todos los días, salvo que yo les avise lo contrario, la clase empieza a 8:30 como siempre. Y el link es el mismo, no es que yo lo cambié. porque yo entonces lo había anotado mal, porque yo anoté como 10:30 que nos conectábamos siempre y me habría olvidado de anotarlo. No hay ningún problema. Pero, salvo Bueno, que yo diga lo contrario, nos reunimos 8:30. Sí, arranca la clase 8:30. claro. Yo tenía anotado, o sea, yo vi la unidad y tenía anotado como que el empresario es una persona física o jurídica y que la empresa es una organización. Es como que no entendí bien, lo anoté por anotar. Bien, ahí está la diferencia. Pero está muy bien. Por un lado, vos tenés lo que es la figura del empresario, que es una persona física o jurídica, bien, que ejerce esta actividad económica organizada, bien, que es la empresa, ¿sí? Y que todo esto lo realiza en un establecimiento que es un conjunto de bienes que lo que permite justamente es que esta persona pueda, bien, llevar adelante esta actividad, ¿sí? Entonces, es importante que ya este empresario, que ya no es un comerciante, ¿no? Sino que ya es un profesional, bien, que tiene todos estos conocimientos. Después, si lo hace bien o lo hace mal, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero digo, este comerciante, este empresario ya es algo más sofisticado, bien, ya tiene una serie de saberes, bien, y que justamente esta profesionalización o esta especialidad que obtuvo, bien, lo convirtió bien en uno de los ejes principales, pero no en el eje más importante que tiene, el nuevo código, ¿no? O que tiene el derecho comercial hoy. Hoy el derecho comercial, que se enfoca en esta persona humana o jurídica que desarrolla la actividad económica, que esta actividad económica es organizada, bien que es una empresa, pero por sobre todas las cosas que tiene una organización, bien, que cumple con un régimen general de ley y con leyes especiales y que responde a un código. Bueno, todo esto, de alguna manera, lo que hizo fue que este empresario, que es quien, en este caso, Ámbar, se organiza, dirige una actividad económica, coordina estos distintos factores de producción que va a utilizar, que puede ser el trabajo, el capital, que puede ser tecnologías o que pueden ser distintos recursos, ¿bien? Y esto tiene una finalidad económica, ¿bien? Entonces, ya el comerciante al cual le preguntábamos qué acto realiza, ahora el empresario, ¿sí? Le preguntamos, bueno, ¿cómo está organizando esa actividad, o mejor dicho, qué actividad es la que realiza y cómo está organizada esa actividad? Que era el ejemplo de la chica que vendía tortas que yo conté antes. Bien, y en este caso, la empresa, bien, ya no va a ser el lugar, como decíamos antes, ¿no? Ya la empresa, que decíamos, bueno, me voy a la empresa, ya no es un establecimiento, el establecimiento es otra cosa. ¿Sí? Tenemos al empresario, tenés la empresa como una actividad económica organizada y tenemos un establecimiento como un conjunto de bienes organizados para desarrollar esa actividad. ¿Está bien? Ok, sí. Bueno, genial. Ámbar, muchas gracias por tu pregunta. De nada. Muchas gracias, profe. Dale, nos vemos en la clase próxima. Nos vemos. Chau, chau. Josefina, ¿alguna duda, alguna consulta?